Bueno, vamos a seguir con estos vídeos. El que vais a ver ahora está íntimamente relacionado con la suma de resistencias serie paralelo. Vamos a hacer una aplicación ahora de estas resistencias dentro de un circuito. Estos circuitos donde combinamos series y paralelos se llaman circuitos mixtos. El circuito mixto se usa muchísimo en electrónica, electricidad, en fin, es una cosa importante. Nosotros, para nuestro caso, vamos a trabajar con circuitos muy sencillos, porque básicamente lo que os voy a explicar está enfocado a poder calcular impedancias de altavoces en instalaciones, O sea, nosotros tenemos una habitación, por ejemplo, y tenemos que montar una serie de altavoces, entonces tenemos que saber cómo combinarlos para que la resistencia final, vamos a hablar de resistencia, en realidad es impedancia, de momento, como no he explicado, corriente alterna y continua, vamos a dejarlo ahí. Esa resistencia final la tenemos que tener con un valor determinado para que todo esté en consonancia, para que todo esté equilibrado, la potencia de salida del amplificador, la impedancia del equipo, del sistema. Entonces tenemos que hacer una serie de cálculos. Básicamente trabajaríamos con altavoces a 8 ohmios. Para hacer cálculos y que se entienda un poco más, yo trabajo con resistencias de diferentes valores, básicamente para abrir un poco la mente y sobre todo que entendáis el funcionamiento. Si entendéis el funcionamiento, después podemos trabajar con cualquier altavoz, con cualquier equipo, sin necesidad de tener que, digamos, copiar cosas que ya tenemos como asumidas, ¿no? En este caso, el tema es intentar que entendáis el global y luego ya será mucho más fácil a la hora de aplicarlo a lo que nosotros trabajamos, el tema de altavoces. Vamos a hacer un circuito mixto, vamos a hacerlo muy sencillito para que lo entendáis. Vamos a usar unas resistencias, vamos a poner el primer ejemplo que puse, resistencia en serie, una, y aquí tenemos otra. Si os acordáis, pusimos dos resistencias en serie, una era de 10 ohmios y otra era de 15 ohmios. Le llamamos a esta R1 y a esta R2. Vale, hasta aquí no tiene mayor problema. En serie se suman, las sumamos. Vamos a añadir a este circuito ahora dos resistencias en paralelo. La manera de cómo dibujamos el circuito tiene poco que ver con el sistema de conexión. Quiero decir que a veces dicen, ay, es que no están todas una detrás de otra. Bueno, pero tenemos que aprender a detectar si están en serie o en paralelo. Vamos a hacerlo aquí un pelín diferente para que lo entendáis. Aquí hacemos esto. Y aquí tenemos un circuito diferente de como lo hice en el otro vídeo. O sea, esto, claro, ay, aquí ya me confundo, porque tú lo pusiste así, o sea, pusiste una resistencia, después pusiste otra aquí. Bueno, pero es lo mismo, porque si a estas resistencias yo le quito estos cables de aquí y los pongo hacia arriba, ya tengo este sistema que tengo aquí, exactamente igual, O sea, en lugar de conectarlo por aquí, ahora lo conecto arriba y abajo. Entonces el sistema es exactamente el mismo. Vamos a simplificar. Para simplificar, vamos a usar aquí resistencias de 8 ohmios, como si fuesen altavoces, 8 ohmios y 8 ohmios. Vamos a dejarlo así, el circuito lo dejaremos así de simple. Vamos a ver qué ocurre cuando sumamos todo esto, qué resistencia total nos va a dar todo este montaje, todo este planteamiento. Lo primero siempre que tenemos que hacer en un circuito de estos es analizar, o sea, mirar primero, a ver qué es lo que tengo y cómo lo voy a resolver. ¿Cómo lo puedo resolver? De manera fácil. Lo primero que tenéis que detectar es dónde tenemos la entrada de voltaje, de corriente, de señal, lo que queráis llamarle. En este caso siempre sería aquí, fijaros, se ha puesto aquí. Vamos a suponer que aquí, yo a este circuito le pongo una tensión de 12 voltios. 12 voltios, yo enchufo aquí 12 voltios, ¿vale? Entonces, tengo un circuito cerrado, aquí pongo una batería, una fuente de alimentación, lo que queráis, a 12 voltios. ¿Por qué pongo esto? Porque siempre los circuitos siempre se empiezan a resolver por la parte más alejada de la fuente de alimentación. Si esta fuente de alimentación, la tensión está aquí, empezaríamos siempre a resolverlo por la parte más alejada. Si esto estuviese en este lado, empezaríamos por la izquierda hacia ese lado. Entonces es una regla que siempre hay que tener en cuenta. Pues vamos a empezar a operar. Lo primero que vemos es
que tenemos dos resistencias en serie, que lo hemos dicho antes, y aquí tenemos una malla donde tenemos dos resistencias en paralelo. Por tanto, la ley que os acabo de comentar, que dice que tenemos que empezar siempre por la parte más alejada de la fuente de alimentación, pues empecemos por operar aquí. Entonces, tengo dos resistencias. Cuando tenemos dos, la fórmula que tenemos que usar es la que usábamos. Multiplicamos arriba, sumamos abajo. Pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a resolver este circuito de aquí. RT. Esta resistencia total de aquí será igual a 8 por 8 partido por 8 más 8. Entonces, 8 por 8 son 64, 8 más 8, 16. 64 dividido entre 16 me sale 4. 4 ohmios sería el resultado. Entonces, esta resultante de aquí, esta operación de aquí, me da 4 ohmios. Vamos a ver lo que nos da esta parte de aquí, porque claro, esto está resuelto. Entonces, fijaros cómo nos quedan esas resistencias ahora. Esto de aquí, en realidad es como si ahora tuviéramos una sola resistencia. Es como si tuviéramos una sola resistencia aquí, de 4 ohmios. Las de 8, en principio, ya nos han convertido como resistencias fantasmas. Estas no existen, sí existen físicamente, pero en realidad lo que hace esa interacción de estas dos resistencias es hacernos una de 4 ohmios. Por tanto, aquí lo que tenemos son 4 ohmios. No, ya podemos obviar estos 8 y 8 que teníamos aquí. Si nos fijamos, vamos a seguir analizando el circuito, si nos fijamos, estas dos, ¿cómo están? Estas están en serie. ¿Por qué? Porque están una detrás de otra. Pero resulta que esta que nos ha salido aquí de 4 ohmios también está en serie. Está dentro del circuito, como os decía antes, como un tren, vagón número 1, vagón número 2, vagón número 3, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Están todas en serie. Entonces, ¿cómo termino de resolver esto? Pues, ¿cómo se hace una resistencia en serie? Se suma, así de sencillo. 10 ohmios más 15 ohmios más 4 ohmios. Entonces, el resultado final de todo este circuito sería igual a 10 ohmios más 15 ohmios más estos 4 ohmios que nos han salido aquí. Y esto, 10 más 15 son 25, más 4 son 29 ohmios. Este sería el resultado de la suma de las resistencias de este circuito. 29 ohmios sería la resistencia total del circuito. Vale, cuando tenemos un circuito mixto resuelto, fijaros que aquí os he puesto un voltaje. ¿Por qué os he puesto un voltaje? Pues porque ya conocemos la ley de Ohm, ya conocemos la ley de Joule. Con esos parámetros podemos empezar a operar algún tipo de problema, ¿no? O sea, si ahora yo, por ejemplo, os digo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos voltaje, tenemos resistencia. Vamos a ir a la fórmula más sencilla, la ley de Ohm, pura y dura. Acordaros, V igual I por R. ¿Qué parámetros tengo yo aquí de la ley de Ohm? ¿Tengo voltaje? Sí. ¿Tengo intensidad? No. ¿Tengo la resistencia? Sí. Entonces, yo puedo sacar la intensidad de este circuito. Yo puedo saber perfectamente la intensidad que va a pasar a través de este circuito. ¿Qué hago? Tengo que despejar. Pues antes de despejar, lo más sencillo sería primero plantear la ecuación. Voltaje, 12 voltios. 12 voltios. Igual, intensidad. No la sé. Resistencia, 29 ohmios. Despejamos la I. La intensidad sería igual a 12 partido por 29. Acordaros siempre, 29 está multiplicando, va a pasar aquí abajo dividiendo. Entonces, intensidad igual a 12 partido por 29, que esto nos va a decir la calculadora cuánto sale. Como veis, será muy poca intensidad. 0,41. 0,41. La intensidad, ¿en qué unidades la medíamos? En amperios. Por tanto, 0,41 amperios.
Esta será la intensidad. Acordaros siempre de poner las unidades a los números. No me dejéis los números 0,41 y ya nos supondremos algo, ¿no? Es importante siempre poner las unidades, ohmios, voltios, amperios. Entonces, fijaros aquí ya hemos hecho una resolución de un circuito mixto, muy fácil, muy sencillo, pero a partir de esa resolución de un circuito mixto también, con el voltaje y con esa resistencia que nos ha salido, hemos conseguido sacar lo que sería la intensidad. Y ahora me diréis, ostras, si tenemos la intensidad y tenemos el voltaje, ¿yo puedo saber algo más? Por supuesto que sí. Tenemos otra fórmula que nos dice que potencia es igual a voltaje por intensidad. Acordaros, ley de Joule, etcétera, etcétera. Pues vamos a buscar la potencia. ¿Qué potencia tiene este circuito? La potencia, tan sencillo como voltaje 12 voltios, lo multiplicamos por la intensidad, que es 0,41. Y esto nos va a dar una potencia del circuito 0,41 por 12 voltios, 4,92 vatios. Lo pondré aquí abajo por si acaso no se ve. 4,92 vatios. Esta será la potencia de este circuito. Fijaros que desde un parámetro de resistencia, por ejemplo, fijaros todo lo que hemos sacado. Tenemos aquí, por un lado, lo primero que hemos sacado ha sido la resistencia. Luego hemos conseguido la intensidad y ahora hemos sacado la potencia. O sea, tenemos prácticamente todos los parámetros que hemos estudiado aquí reflejados. Que yo para alimentar este circuito necesito un alimentador, vamos a suponer que sea un circuito de un juguete, por ejemplo. Entonces yo cojo el alimentador si me viene en amperios, si el alimentador me pone 2 amperios, estos son 0,41. ¿Podrá funcionar ese alimentador? Por supuesto que sí. Que el alimentador me viene en vatios, no suele venir, pero por si vinieran vatios y el alimentador me pone X vatios, ¿puedo trabajar con ese alimentador? 4,92 vatios, sí, también. Quizá la resistencia, como os decía, es la que menos a nosotros nos importa. La resistencia, en cuanto a cálculo de potencias, intensidades y demás, es más bien un cálculo técnico, un cálculo, digamos, matemático, no es un cálculo que vamos a poder usar día a día. Pero en este caso lo hemos usado como base para hacer pues toda la operativa para conseguir llegar a estos cálculos. Esto que os he enseñado es que esto exactamente igual es lo que vamos a emplear para calcular la potencia y otros parámetros de un escenario. Un escenario que puede ser el escenario de una terraza de un hotel, donde tenemos enchufadas unas cuantas columnas y un par de luces, hasta un escenario como puede ser el de Metallica, los Rolling. Usan exactamente los mismos principios, o sea, las fórmulas son exactamente las mismas, evidentemente mucho más grandes, o sea, con cifras muchísimo más elevadas, pero no deja de ser exactamente esto. Fijaros, una simple fórmula, la ley de Ohm, para todo lo que da. Empezamos poco a poco y veis que cada vez vamos ampliando más, o sea, en realidad es una ecuación importantísima, por eso es tan importante la aportación que hizo Ohm al poder relacionar estos tres parámetros. Entonces, eso sería un cálculo, ya os digo, un cálculo básico. Vamos a dejarlo aquí y espero que lo hayáis entendido, y si no, bueno, iremos haciendo algún circuito un pelín más complejo más adelante para que veáis cómo se opera con el tema. Pues venga, aquí lo dejamos.